Hola profesor, mi nombre es Sebastián Segovia. Para este trabajo final he decidido centrarme en la problemática sobre las pensiones y con este tema central voy a desarrollar lo que viene y la rúbrica que ha solicitado para este trabajo, ¿ya? Para dar un inicio y un contexto general, eh, vamos a hacer como irnos un poquito para atrás y entender cuándo comienza estas protestas, este movimiento social en contra del sistema de pensiones. Esto parte en el año 2016, en donde la agrupación, organización sin fines de lucro, no más AFP, congregó a más de 600.000 personas en Plaza Italia y se hizo una gran marcha en contra del sistema de pensiones. ¿Ya? Si bien ya habían resquemores de antes, fue este movimiento social el que logró de alguna manera poner en agenda y darle urgencia a, a la solución de este problema. O sea, por una parte, para la instalación del problema como tal y la búsqueda de un camino para solucionarlo. Eh, entonces, desde ahí que este movimiento prácticamente tomó la bandera de esta problemática y obviamente tenía un gran respaldo popular, ¿ya? Desde ese momento, el 2016 hasta ahora, que ya han pasado 7 años, obviamente todo esto ha ido cambiando, ¿ya? Pero la problemática sigue siendo la misma. De hecho, solamente para dar una cifra, eh, en el 2021 el INE liberó estas estadísticas de acuerdo a los ingresos y dice que el promedio de las pensiones pagadas por la AFP fueron 250.000 pesos chilenos mensuales, ¿ya? Entonces aquí se juntan varias cosas, como se dice en el campo, se juntó el hambre con las ganas de comer. Por una parte, venía saliendo la primera generación, los primeros cotizantes que se cambiaron de sistema en la década del 90, de la década del 80, 90, al sistema de AFP. Recordemos que antes se llamaba INP, Instituto Nacional de Previsión Social. Entonces, eh, se cambia y empiezan como las primeras generaciones de cotizantes a jubilarse, la primera generación de jubilados. Y se empieza a notar que el promedio de las pensiones está por debajo del sueldo mínimo, ¿ya? Lo que provocaba un problema social porque la gente después de toda una vida trabajando volvía a caer bajo la línea de la pobreza, bajo el sueldo mínimo. Entonces esto empezó a afectar a miles de personas que se estaban jubilando y obviamente se transformó en un problema social, ¿ya? Porque en términos comunicacionales las AFP seguían abultando sus eh, ganancias, sus utilidades, que son números muy estratosféricos, muy alejados de la realidad de la gran mayoría de los chilenos. Entonces esto genera una fricción y genera finalmente un problema social. Entonces, es aquí donde se produce el quiebre, ¿ya? Las primeras generaciones de jubilados, las jubilaciones bajan del sueldo mínimo, por lo tanto la gente se jubila y retorna a la pobreza. Ese es el problema social. Ahora, ¿cuáles son las causas de que las pensiones en Chile sean bajas? Hay distintas miradas. Lógicamente todo esto va a depender del ideario político con que uno se acerque a analizar el tema eh, de las pensiones. Si uno se acerca con un ideario más de izquierda, por así decirlo, va a tender a satanizar el lucro, satanizar las utilidades de los grandes empresarios que manejan estos capitales que mes a mes son cotizados por la mayor cantidad de trabajadores acá en Chile. Y por otra parte, si nos acercamos a analizar este tema con un ideario un poco más de derecha, más liberal si se quiere, eh, el análisis va a ser que este problema se ocasiona por el mercado laboral, por problemas de productividad, por las lagunas que hay entre las cotizaciones cuando en la vida útil, por así decirlo, de los trabajadores. Entonces, no es el sistema el que está fallando. Y en esa pugna de si es el sistema o no es el sistema, es que llegamos al día de hoy, lógicamente, donde este problema social sigue en pie, digamos, sigue en plena vigencia. O sea, el tema de las pensiones es un tema que abordó Sebastián Piñera en su último mandato para garantizar la pensión, la PGU, la pensión garantizada universal. Entonces,
es un tema que todos los gobiernos tratan de abordar y darle una solución. Lógicamente, en política no puede haber una solución definitiva para este tema. Pero lo que hoy día se está hablando y lo que propone, digamos, el oficialismo es un sistema mixto, un sistema tripartito, ¿ya? Y con el aumento de la pensión. Esto del aumento de la pensión básicamente es algo en lo que hay relativo consenso, ¿ya? Entre todos los actores políticos que involucra esto, el oficialismo, los partidos políticos, la asociación de No Más AFP, el Parlamento, el Congreso, que es lo mismo. Eh, se entiende que, por ejemplo, Chile dentro de los países que integran la OCDE es el país que menos cotiza, ¿ya? Que menos cotiza para la jubilación. Por ende hay como un consenso en que hay que subir el porcentaje de cotizaciones sí o sí para poder enfrentar este problema. La pregunta que se hace aquí es, ¿quién tiene que poner ese 6%? Y si se pone ese 6%, ¿es para el ahorro individual o es para un fondo común? Para que el Estado, en este caso, redistribuya y otorgue las pensiones de acuerdo, lógicamente, a informaciones de programas sociales y así. Entonces, estamos entrampados en esa discusión. Hoy día el gobierno lleva adelante una reforma de pensiones, pero en el escenario actual, como está por la composición que tiene el Congreso, hay que negociar muchísimo todos los términos de esta reforma, ¿ya? Por una parte, la derecha en Chile sostiene que ese 6% debería ser de cargo del empleador, es decir, que la empresa aporte un 6% adicional, pero que vaya para el monto personal, para la cuenta de capitalización individual, que recordemos que es así como funciona el sistema, ¿ya? Y por otra parte, existen otras propuestas como que ese 6% vaya a un fondo común para fortalecer el pilar solidario. Hoy día el sistema de pensiones funciona con tu ahorro personal, pero también hay un pilar solidario para poder solucionar este problema, básicamente, ¿ya? Y todas las entidades que están interactuando acá, la última fueron las protestas. O sea, no podemos, las instituciones que aquí funcionan o que son parte de esta problemática son, sin duda, las aseguradoras de fondos de pensiones, el Estado, y el Estado en todas sus formas, el oficialismo encarnado en el gobierno, el poder legislativo por la discusión parlamentaria, porque lógicamente esto tiene que ser una ley, tiene que dar un marco jurídico para que pueda operar este mercado de las pensiones. Por lo tanto, ahí está el Estado representado. También las organizaciones sociales como No Más AFP, y sin duda alguna yo igual incluiría la manifestación social. Es decir, en el estallido social esta era una de las demandas más vociferantes de las personas que participaron y que estaban allí en el estallido social demandando por cambios, por mejoras al sistema que tenemos acá en Chile. Por lo tanto, también incluiría a la sociedad movilizada, por así decirlo, no partidista, que de alguna manera también levantó la voz y ha influido en que este problema tenga urgencia y se esté discutiendo actualmente, ¿ya? A modo de conclusión, la reforma de pensiones creo que hoy día está centrada básicamente en el 6%, en qué se va a hacer con ese 6%, a quién beneficia, a quién no beneficia, va en directo fortalecimiento de este sistema de capitalización individual de mercado, o va a ir a un fondo común, digamos, que va a redistribuir y va a velar porque las pensiones tengan como también un componente de solidaridad y de justicia, que es algo que también está muy presente en el ideario de la izquierda en Chile, ¿ya? Y otro punto muy interesante a analizar es que hoy día, como está compuesto el escenario político, no podemos olvidar y no puedo dejar de decir de que hay una discusión constitucional en curso que podría también sumar componentes para poder analizar esto y para poder solucionarlo, ¿ya? Por lo tanto, lo que viene hacia el futuro es, yo creo, una política de acuerdo. O sea, todos los partidos políticos y los actores que están aquí van a tener que negociar, van a tener que ceder para poder llegar a un consenso, y por otra parte se incorpora, que duda cabe, el movimiento y el partido político republicanos, que también podría dar una sorpresa en torno a este tema y
quién sabe, poder poner en la propuesta constitucional, consagrar el modelo, consagrar el sistema como funciona hasta el día de hoy, o quién sabe qué más podrían realizar. Hasta aquí llega el análisis de esta problemática, de esta temática, y espero haber cumplido con los requisitos de la rúbrica, así que muchas gracias, me despido.